dos naciones. Ese fue el veredicto divino pronunciado no sobre un campo de batalla, ni en un tratado de paz, sino sobre el vientre de una mujer embarazada. Cuando vemos las tensiones históricas en el Medio Oriente, los conflictos de identidad, las guerras de linaje y el derramamiento de sangre a lo largo de los siglos, rara vez nos detenemos a pensar que todo comenzó en la oscuridad de un vientre materno. Para entender la naturaleza de la traición, de la usurpación y de la rivalidad histórica, necesitas volver al inicio. No al inicio de los imperios, sino al inicio de la biología familiar. Porque este conflicto no nació con ejércitos enfrentados, nació con dos hermanos gemelos. La historia comienza con Isaac, el hijo de la promesa, el mismo hombre que sobrevivió al monte Moriah, el mismo que vio a su medio hermano Ismael ser expulsado al desierto. Isaac tiene ahora 40 años y toma por esposa a Rebeca. Tienen riqueza, tienen la bendición de Abraham, tienen la promesa del Dios Altísimo, pero se enfrentan al mismo fantasma que atormentó a la generación anterior, la esterilidad. El texto de Génesis 25 es directo. Rebeca era estéril. Isaac, a diferencia de su padre Abraham, que aceptó a una sierva egipcia, decide hacer algo diferente. Ora a Dios, y Dios lo escucha. Pero el embarazo de Rebeca no es un embarazo normal, es un campo de batalla. Los niños luchaban dentro de ella. El verbo hebreo usado aquí implica aplastar, oprimir, una lucha violenta que le causaba tal agonía que ella clamó a Dios preguntando: si esto es así, ¿para qué vivo? La respuesta divina dictó el curso de los siguientes milenios. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pon en perspectiva lo que esto significa. Antes de respirar su primer aliento, antes de tomar una sola decisión moral, estos 2 niños ya estaban destinados a ser fundadores de naciones rivales. El orden natural, donde el primogénito hereda el poder y la autoridad, iba a ser invertido, y esta profecía, susurrada a una madre adolorida, se convertiría en el secreto más destructivo de su familia. Llegó el día del parto. El primero en salir era rojo y velludo como un abrigo de piel. Lo llamaron Esaú. Pero lo perturbador vino un segundo después. Su hermano salió con la mano aferrada al talón de Esaú. Lo llamaron Jacob, que significa el que suplanta, el que engaña, el que toma por el talón. Desde el primer milisegundo de vida fuera del útero, Jacob estaba intentando arrebatarle a su hermano la posición que la biología le había negado. Los años pasaron. Los niños crecieron en la misma tienda. Comieron de la misma mesa, pero no podían ser más distintos. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador diestro, un hombre de acción e impulsos. Jacob, por otro lado, era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas, un observador, un calculador. Y aquí es donde la disfunción familiar echó raíces profundas. Isaac amaba a Esaú porque comía de su caza. Un amor condicional, basado en lo que el hijo podía proveer. Pero Rebeca amaba a Jacob. Ella recordaba la profecía. Ella sabía que él estaba destinado a gobernar. El hogar se dividió. 2 padres, 2 hijos, 2 bandos. El primer gran punto de quiebre ocurrió en un día ordinario. Génesis 25. Nos relata que Jacob había preparado un guiso de lentejas rojas. Esaú llegó del campo, exhausto, famélico, consumido por el cansancio físico. El cazador invencible estaba derrotado por su propia humanidad. Vio el guiso y exigió: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Y aquí, Jacob revela su naturaleza calculadora. No le ofreció un plato de comida a su hermano agotado. Vio una oportunidad de negocios, una oportunidad geopolítica. Véndeme en este día tu primogenitura, respondió.
La primogenitura no era solo una doble porción de la herencia material. Era el liderazgo espiritual de la familia. Era la promesa de Abraham. Era el derecho de ser el ancestro del Mesías. Y Esaú, guiado por su estómago, por el deseo inmediato, por la ceguera del momento, respondió con una de las frases más trágicas de las Escrituras. «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Juró y vendió su futuro por un plato de lentejas. El texto dice simplemente, así menospreció Esaú la primogenitura. Décadas después, el daño colateral de esa tarde en la tienda alcanzaría su clímax. Isaac había envejecido. Sus ojos se habían oscurecido al punto de la ceguera. Sabiendo que su muerte se acercaba, llamó a su hijo favorito, Esaú, y le pidió que cazara y preparara su comida favorita para bendecirlo antes de morir. La bendición patriarcal no era un simple buenos deseos. En el antiguo Oriente Medio, la bendición de un patriarca moribundo tenía peso legal. Era un testamento irrevocable, una transferencia de poder espiritual y material. Rebeca escuchó, y la madre que amaba a Jacob, la madre que recordaba la profecía, decidió que no dejaría el futuro en manos de un anciano ciego. Ella orquestó la traición más audaz de la Biblia. Le ordenó a Jacob traer cabritos, preparó la comida tal como a Isaac le gustaba, y vistió a Jacob con las ropas de Esaú. Para cubrir la piel lampiña de Jacob, usó las pieles de los cabritos en sus manos y su cuello. Era un engaño sensorial completo, olor, tacto y gusto. Jacob entró a la tienda de su padre. Mintió a la cara de Isaac. Dijo, «Yo soy Esaú, tu primogénito». Isaac dudó. La voz era de Jacob, pero las manos eran de Esaú. Isaac comió, olió la ropa de su hijo mayor y pronunció la bendición irrevocable. «Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos». Jacob usurpó la bendición y salió de la tienda. Apenas unos momentos después, Esaú entró. La tragedia de esa escena es palpable a través de los milenios. Cuando Isaac se da cuenta del engaño, el texto hebreo dice que se estremeció con un estremecimiento muy grande. Y Esaú, el hombre rudo del campo, clamó con un grito muy grande y muy amargo. Esaú rogó, «¿No tienes reservada una bendición para mí, padre mío? ¿Has bendecido a uno solo?» Pero era demasiado tarde. La alianza había sido pasada. El destino estaba sellado. A partir de ese día, Esaú odió a Jacob. Juró matarlo tan pronto pasaran los días de luto por su padre. Jacob tuvo que huir, dejando atrás a su madre, perdiendo todo el confort de su hogar, exiliado por 20 años a causa de su propio engaño. Pero la historia no termina con ellos dos. Como Dios había profetizado, ellos eran dos naciones. De Jacob nacería Israel, de Esaú nacería Edom. A lo largo de los siglos, los descendientes de Esaú, los edomitas, se establecerían en las montañas de Seir, al sur del Mar Muerto. Cuando los israelitas salieron de Egipto y pidieron pasar por la tierra de Edom, el rey edomita se lo negó con espada en mano. Durante los tiempos de los reyes, David y Salomón lucharon guerras sangrientas contra Edom. Siglos después, cuando Babilonia destruyó Jerusalén, los profetas registran que los edomitas celebraron, gritando, «Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos». La herida de la tienda de Isaac jamás sanó. Se convirtió en una política de estado de odio intergeneracional. La ironía histórica llegó a su punto máximo 1000 años después del guiso de lentejas. En el siglo I, un hombre de linaje idumeo, es decir, descendiente de Esaú, logró convertirse en rey de los judíos gracias al apoyo de Roma. Su nombre era Herodes el Grande, un hijo de Esaú gobernando sobre los hijos de Jacob. Fue este mismo Herodes quien ordenó la matanza de los inocentes en Belén, intentando asesinar al descendiente definitivo de Jacob, Jesucristo. Hoy, las naciones de Israel y Edom
ya no existen en su antigua forma. Los edomitas desaparecieron de los registros históricos tras la caída de Roma, pero la lección resuena con una fuerza aterradora. Las grandes fracturas de la humanidad, las guerras que marcan milenios, a menudo no empiezan en gabinetes políticos. Empiezan con el favoritismo de un padre, con el engaño de una madre, con el resentimiento de un hermano. Empiezan con un plato de lentejas y un abrazo negado. La tragedia de Jacob y Esaú nos enseña que las familias rotas pueden romper el mundo y que la verdadera sanidad no se encuentra en robar una bendición, sino en confiar en el Dios que nos forma desde el vientre.